Bueno, muy Profe, buenos días. se ve la pantalla, pero también vemos como... Ya, ahora sí se ve bien. Bueno, hoy tengo problemas con el equipo porque yo quería hacer unos ejercicios en Júpiter y no me dejó, entonces dice que no, está bloqueado, entonces lo que necesito es apagarlo y volverlo a prender. Entonces voy a trabajar con lo que tengo. Les voy a dar la introducción al tema de la semana. El tema de la semana pues se ha denominado matrices, pero realmente es el tema de lista de listas. Nosotros vimos listas, vimos el concepto de listas, vimos cómo recorrer una lista, vimos cómo yo utilizando los ciclos puedo, puedo, digamos que si tengo dos listas, puedo comparar cada elemento de una lista con todos los de la otra lista. E inclusive ustedes hicieron una investigación que tenía que ver con el ordenamiento, donde yo utilizaba dos ciclos para recorrer la misma lista. Entonces, no hay una fórmula que diga, bueno, ¿cómo es que se usa esto? No. Lo que tenemos hasta el momento es que ya teníamos una lista o varias listas que estuviesen relacionadas. Ahora vamos a ver las listas agrupadas como un solo objeto. Y ese objeto lo vamos a denominar lista de listas o matrices. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En lista de listas, lo que yo puedo entender, lo que podríamos entender es que podemos tener cualquier tipo de datos almacenados. Mientras que cuando yo hable de matrices, lo que yo tengo almacenado dentro de una matriz van a ser datos de tipo homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que todos son flotantes o todos son enteros o todos son string. Esa sería la diferencia. Y sobre todo que ustedes cuando lleguen a programación, pues ese es un tema que va a ser dado por visto y por entendido y por comprendido, y ustedes ya van a llegar a profundizar y hacer ejercicios de más complejidad. Pero entonces por lo menos cuando lo vean así, digamos, ustedes ya han tenido unas sesiones aquí en Fundamentos de entrenamiento, de afianzamiento, de hacer ejercicios, de familiarizarse por lo menos para que cuando vuelvan a ver el concepto ya a ustedes sea mucho más fácil. Entonces, la bibliografía nos dice que yo tengo esta representación. Comenzamos la clase a partir de lo que yo les puse en Sabio. Tomé una imagen de internet, ahí está el enlace de donde fue tomada, donde vemos que tenemos una lista de listas A. Es una lista que en su interior hay 3 elementos, pero cada uno de los elementos es una lista y todas tienen números enteros. Y esas listas, si yo las reorganizo, o sea, si yo pongo el primer elemento y debajo del primer elemento pongo el segundo elemento y luego el tercer elemento debajo, entonces veo una organización en los datos diferente, una organización que nosotros la conocemos como matriz. Entonces la matriz es un ordenamiento de valores en filas y columnas. Ustedes pueden darse cuenta que si yo paso el mouse, lo estoy pasando aquí de manera horizontal o en una hilera, entonces yo puedo ver que ahí hay un objeto que tiene 3 hileras, o sea, 3 filas. Y si yo muevo el cursor con la dirección que ustedes están viendo en pantalla hacia abajo, entonces eso se denominan columnas. No, muchas veces se les presenta los problemas a los estudiantes que están aprendiendo. ¿En qué aspecto? Que cuando nosotros trabajemos con las matrices, vamos a tener que tener en cuenta siempre las posiciones. Entonces, para no perder, digamos que para no tener eso en la mente, pues uno lo dibuja al lado. Mi objeto es los números que yo tengo acá y estos son unos números imaginarios. El 0, 1 y 2 representan el índice o el número de la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Y si yo miro los números en la cabeza, en la parte superior, 0, 1 y 2, entonces eso representa la cabecera de las columnas, pero nuestra mente nos engaña y yo veo que esos números que aparecen ahí arriba yo los veo en forma de fila. Entonces yo al verlo en forma de fila pienso que todo lo que está en esa misma dirección es fila.
Entonces, es algo que deben tener cuidado para cuando ustedes tengan que hacer un ejercicio. Que los valores que están afuera son valores que uno los utiliza para el análisis del problema y para poder identificar a qué nos estamos refiriendo. Haciendo esta aclaración, entonces, observemos que hay 3 imágenes, pero es el mismo objeto. 3 imágenes para hacer una distinción en cómo hago yo para referirme a los elementos. Entonces, en el primer ejemplo, vemos que está el número 11 seleccionado, pero nosotros no trabajamos nunca con los números directamente, siempre manipulamos las zonas de memoria. Entonces, ese 11 se encuentra en la intersección de la fila con la columna, ustedes lo pueden ver ahí en amarillo. Y para referirme a ese 11, yo lo que digo es A sub 00. Cuando yo utilizo A sub, quiere decir que estoy hablando de su índice, es la forma de nosotros hablar. Uno lo ve A00, pero realmente uno cuando se comunica en este lenguaje matricial, entonces dice A sub 00, el número 23 está, entonces yo miro dónde se intersecta, en la 1 y en la 2. Entonces siempre deben tener en cuenta que cuando manipulen cualquier elemento de la matriz, ustedes deben poner primero la fila y luego la columna. Esa es una regla para que no nos entendamos. Fíjense que, digamos que esto sería ya un paréntesis. Cuando ustedes trabajan en Excel, en el Excel lo hicieron, digamos que fueron inteligentes en eso. No colocaron en la cabecera números, sino colocaron letras. Entonces ahí ya no hay persona que se confunda, porque sabe que las filas van a ser nombres. Ya les muestro el Excel para que se den cuenta. Aquí tengo un Excel. Si ustedes miran, el Excel es una matriz grande, digamos. Y en las cabeceras de las filas vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en las cabeceras de las columnas vemos el abecedario. El abecedario va creciendo y luego cuando, yo no sé si ustedes han notado que cuando se acaba el abecedario, que continúa, a ver, ustedes, yo no sé si han tenido la curiosidad. Cuando se acaba la Z, mira, empieza el A con el abecedario, y por eso tenemos gran cantidad de columnas. Luego la B con todo el abecedario, la C, y así hasta llegar. Bueno, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Eso ya se los dejo a ustedes para que tengan esa curiosidad. Entonces, modelos de matrices. Yo, por ejemplo, puedo tener una matriz, voy a dibujarles acá. Digamos, eso puede ser una matriz. Claro, nosotros la hemos visto como una lista, donde yo meto elementos de una sola dimensión. Lo que pasa es que yo aquí la puedo representar de esta forma, en forma de fila o en forma de columna. Entonces, cuando ustedes vean una matriz que tiene un solo componente, o sea, que usted no puede identificar fila y columna a la vez, porque esto podría ser una matriz que tuviese una fila y 6 columnas. Esta podría ser una que tuviera una columna, perdón, primero se dicen las filas, 1, 2, 3, 4 filas y una columna. Entonces, cuando tenga ese una, nosotros lo vamos a denominar vector y no lo vamos a manejar como matriz, sino lo vamos a manejar con un solo índice. Lo cierto es que yo puedo tener también una matriz que tenga esta forma, que sea cuadrada. Matrices cuadradas se les denomina. O yo puedo tener una matriz que tenga esta característica. Entonces, depende del programa que yo esté tratando de implementar, depende de la cantidad de datos. Por ejemplo, yo puedo tener una matriz para tener las calificaciones. Entonces, si yo tengo 30 estudiantes, pues va a tener 30 filas. Y si yo tengo las columnas, serían la nota del primer parcial, la del segundo parcial, la del tercer parcial, inclusive puedo tener la definitiva o el detalle de las calificaciones. Entonces, depende del contexto del problema que yo quiera implementar. Entonces, vamos a lo siguiente. Yo aquí tengo una ayudita que hice. ¿En qué consiste? Que para poder manipular dichas, ustedes ahí están notando, dicha información que yo guarde en las matrices, entonces yo tengo que referirme a los valores posicionales. Los valores posicionales son lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, en algún momento yo les expliqué el concepto de ciclos y yo con los ciclos podía generar secuencias.
Las secuencias eran, si miramos, yo quiero hacer un recorrido de la matriz por filas, entonces miremos lo siguiente. La fila acá, la primera fila, entonces esta sería la fila 0. La fila 0 y esta sería la columna 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Entonces, yo necesito un ciclo, digamos que aquí sería el ciclo, voy a rodar esto para no incomodarme, para que me dé espacio. Yo voy a poner acá, vamos a bautizar que el ciclo I va a representar las filas y el ciclo J me va a representar las columnas. Entonces, yo tengo que, para poder obtener esta secuencia, referirme a un elemento, yo tengo que poner los ciclos anidados. Entonces, escribo primero el ciclo I para que me tome el valor de 0 y por dentro el ciclo J, y cuando termine la J, entonces ya la iba a cambiar y la iba a pasar a 1. Y cuando toma el valor de 1, entonces la J toma 0, 1, 2, 3, pero la I permanece constante. Cuando el ciclo de la J termina, entonces el de la I vuelve a cambiar y ahora es 2. Y la J vuelve a empezar desde 0 hasta el último valor y luego la 3. Y entonces de esa manera, eso me garantiza que yo puedo referirme a los datos que yo tenga almacenados. Pero entonces siempre que ustedes tengan un problema, tienen que pensar es en función de la posición. Entonces eso no se lo va a dar ningún enunciado, sino eso es un concepto que cada uno de ustedes debe manejar. Entonces acostúmbrense de pronto a tener como un esquema, una matriz donde ustedes pongan los datos y de esa manera pueden responder muchas preguntas que se hacen de matrices. Esa es, digamos que la dificultad que se le presenta al estudiante cuando le ponen un problema y dice, ¿y ahora qué hago? No sé ni cómo resolver, pero porque realmente no ha tenido en cuenta este concepto importante que es que uno manipula zonas de memoria. Y entonces, ¿cómo voy a llamar esta matriz? Yo la puedo llamar la matriz A. Entonces, esta matriz se va a llamar A. Entonces, volvamos nuevamente a la página de Sabio, que era donde nosotros estábamos trabajando. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta a ver si ustedes me comprendieron. Yo, por ejemplo, yo quiero que ustedes me digan este número que estoy señalando, el 32, ¿en qué ubicación se encuentra? ¿Cómo sería el nombre de la zona de memoria? ¿Alguno de ustedes que me diga? Observen que hay un ejemplo. Aquí yo digo el 11 se dice A sub 00. El 23 es A sub 12. O sea, sí. Sería A sub 2 sub 1. Perfecto. Entonces, primero me das la fila y luego me das la columna. El número 12 sería, ¿cuál sería el nombre de la celda esa? Celda A sub 1 0. A sub 10, muy bien. Y este elemento que está en el centro, Celda A sub 1 1. ajá, y este de acá de la diagonal, el último. Celda A sub 2 2. Bueno, muy bien. Entonces, entendido ese concepto, hay un documento que ustedes lo van a descargar. Yo ya lo tengo descargado. Ahorita no necesitan sino mirar y les va a quedar la grabación. Dice guía de matrices. Guía de matrices, entonces hay toda una explicación de cómo vamos a trabajar las matrices en Python. Este ejercicio que aparece acá en la siguiente línea lo voy a trabajar mañana en la segunda hora. O sea que mañana en la primera hora vamos a hacer un taller. Y en la segunda hora yo les voy a dar una clase así como la de hoy, una clase donde ustedes van a prestarme atención, porque el que quiera me parecería muy importante que intentara hacer este ejercicio, para que así cuando yo lo esté explicando, pues van a surgir una cantidad de dudas. Bueno,
y este también queda de tarea. Pero lo que pasa es que aquí hay un problemario donde hay muchos ejercicios pequeñitos que les va a permitir a ustedes familiarizarse. Que ustedes aquí tenemos la actividad de la semana. La actividad de la semana es que en esta guía de matrices hay una serie de problemas. Y a partir de la explicación que yo les dé hoy, entonces ustedes van a hacer por lo menos un problema que sea diferente al que yo hice. Por lo menos un problema. Y ese va a ser el ejercicio. El reto es que hagan la mayor cantidad posible para que mañana ustedes puedan entender mejor la clase. Esta actividad de laboratorio está activa hasta hoy a la medianoche. Este es otro favor que les voy a pedir. Resulta que les voy a pedir que ingresen una encuesta. Esto lo hacen en 2 minutos, hacen la encuesta. Lo que se van a demorar es pensando, si ustedes tuvieran esos datos, ¿qué pregunta se les ocurriría hacer? Entonces, eso lo van a hacer. Ahorita no lo van a hacer, no van a entrar, entran por acá. Entonces, eso también es una nota muy fácil de ganar. Solamente necesito que no tienen que enviar ningún archivo, sino pensar una pregunta. Si ustedes les dieran esos datos, ¿qué información desean extraer de los datos? Eso es lo que ocurre en la realidad. En la realidad hay datos y entonces uno analiza y dice, bueno, yo quiero saber tal cosa, pero si yo no tengo los datos recopilados, no puedo extraer información. Entonces, vamos a ver más adelante un tema que se llama archivos, y lo que no vamos a hacer nosotros es digitar los datos porque todo el mundo ha digitado datos. Entonces va a ser una información verídica porque va a ser lo que los estudiantes han respondido. Entonces, si los estudiantes responden de manera directa y clara y exacta, verídica, entonces podemos decir, los estudiantes piensan tal cosa. Podemos decir, hay tantas mujeres, hay tantos hombres, como por decir algo, ¿no? Bueno, Profesora, lo de la encuesta es para allá mismo, lo puedo hacer desde no, el celular. no lo hagas ahorita, no lo hagas porque es o sea, solamente estoy contándole lo que van a encontrar en la semana, ¿sí? Estos son problemas que están hechos con la versión 2.7, entonces si los ponen a funcionar de una vez van a darse cuenta que tiene algún error, pero la lógica está bien. Por ejemplo, el ordenamiento burbuja, ustedes lo investigaron, pero entonces pues yo se los tengo que explicar, y entonces así hay una serie de opciones que están aquí, que es material de ejemplos resueltos que pueden encontrar en cualquier parte, pero entonces es bueno aprender a leer código y saber que, por lo menos en este caso, como es versión 2.7, que tengan en cuenta que la versión 2.7, el print no utilizaba paréntesis, entonces tengo que poner los paréntesis para que funcione. Ese sería como el detallito. Y lo mismo, el pedir los datos, se le pedían los datos con raw input, no como lo pedimos nosotros, los datos de tipo string. El resto es muy similar. Chicos, resulta que yo les puse acá una clase, esta misma clase que les estoy dando acá, yo la tenía, se las puse ahí como enlace para que, por eso dice clase grupo I, porque de pronto alguien tiene el espacio, y eso lo voy a seguir haciendo, tiene el espacio de que cuando yo les explico ya como que tiene el haber visto algo, entonces como que le va a quedar mucho más fácil comprender, sobre todo que históricamente los estudiantes han dicho, no, es que el tema de matrices no lo entendí. Entonces, pues lo que yo les digo hoy, yo creo que me lo han entendido, pero cuando uno se enfrenta a resolver un problema, ahí es donde está el inconveniente. Entonces, por eso se trata de que uno pueda hacer suficientes ejercicios. Entonces, yo voy a abrir la guía de matrices, la tengo acá, la guía de matrices, para poderles ir explicando. Entonces, vamos a cubrir este material. Les decía que aquí al final hay todos los problemas que ustedes tienen. Entonces, empiezan pues con el número 1, hacen el número 1, pero si les queda tiempo, o sea, no importa. Hoy me suben cualquiera de estos problemas resueltos, 1, 2 o 3, los que alcancen. Lo importante es que hagan el aporte, pero no dejen y que ya yo vi el tema, no. Seguir preparándose. ¿Por qué? Porque prepárense, porque la semana entrante vamos a hacer un quiz, y es un quiz que se va a hacer en clase, y es un quiz que va a tener peso de por ahí 10%, 20%, entonces procuren estar en las sesiones de la semana entrante, que no tengan inconveniente. Para, no sé, ustedes me dirían, es que quiero hacerlo el viernes o quiero hacerlo el sábado. Entonces cuadramos la hora si ustedes prefieren para garantizarles la hora. Yo preferiría que se hiciera el viernes porque si no lo puede hacer el viernes, entonces el sábado se lo pongo a la persona. O sea, es diferente el viernes o el sábado, pero entonces
el tema de matrices y el tema de pronto de conjuntos también. O sea, es como para ir evaluando el tema que se está desarrollando. Bueno, entonces para que sepan dónde están los ejercicios que tienen que hacer, ya les muestro dónde lo tienen que mandar. Semana 12, laboratorio matrices, ejemplos con matrices cuadradas. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora yo voy a continuar con la explicación de la guía que tenía acá. Entonces, nosotros podemos tener tipos de problemas aplicados. Por ejemplo, yo puedo decir que, digamos, si yo me Profe, hubiera puesto, disculpe, los ejercicios, los ejemplos que usted dijo sí son para hoy. pero es uno como mínimo, eso es como para reportar la asistencia, entonces yo les voy a explicar, por lo menos yo les voy a hacer un ejercicio completo, ¿sí? Para que ustedes vean cómo... Y si no, y también tienen el otro video de respaldo, o sea, este es un video que a pesar de que es la misma clase, van a notar que no pueden ser iguales, por más de que yo quiera, yo no puedo aprenderme el repertorio para que la clase quede igualita, sino trato quisiera darlo de igual forma, pero mire que aquí ya tengo el imprevisto hoy de que no tengo Júpiter, entonces vamos a ver hasta qué parte llegamos. Bueno, quiero comentarles, por ejemplo, supongamos que a mí me dan, si yo me pongo en la tarea de buscar en la prensa la información acerca del COVID, digamos que los infectados, digamos esto es en miles, por ejemplo, o en cientos, bueno, pongo en la matriz, entonces yo digo, en Bogotá, en el mes de enero hubo infectados, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, y si yo me pongo a tomar los datos ahí con ese detalle, en Cali, entonces, eso es una situación que estamos viviendo. Entonces, yo puedo sacar información acerca de eso. Yo le puedo decir, bueno, el total hasta el momento de Bogotá, ¿qué operación tengo que hacer? Pues es el sentido común. Yo le digo, lo sumo, voy a sumarlos, ya. Mire lo que yo hice, un clic y le pasé el cursor y el Excel me lo sumó, pero yo sí tengo que, cuando hago una suma, recorrer únicamente la fila 0 que corresponde a Bogotá. Porque yo le digo, bueno, me hace favor y me imprime como ejercicio los infectados de Bogotá. Entonces, si usted no tiene el concepto, pues le queda muy difícil. Le toca hacerlo la operación a mano. Y yo puedo tener una matriz diferente cada vez. Si yo le digo los infectados de Cartagena, pues entonces los infectados de Cartagena, ¿qué tengo que hacer? Recorrer la fila 2, porque en ese lugar fue que yo lo ubiqué. Cada persona puede tener los datos ubicados en un lugar diferente. Entonces, él me sombrea cuáles son los que está sumando, yo le estoy diciendo cuál. También yo puedo decir, no, es que yo quiero saber el total de cada mes. Entonces, observen que la información me está quedando, espérate que no terminé la operación, era la suma de esta. Y doy enter y ya queda el valor. Para hacer la suma del mes de marzo. Entonces, en el mes de marzo, yo voy a sumar los valores y él me propone una solución y yo le digo estos. Y ya. Pero entonces, ¿cómo se hace el programa? Esa es nuestra duda, ¿sí? ¿Cómo se hace el programa? Vamos a mirar cómo se hace. Entonces, cuando vayamos a trabajar con matrices, eso está en la guía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que yo tengo que decir la n, vamos a asumir que la n va a ser el valor de las filas y la m para las columnas. Para declarar la matriz, entonces la matriz debo hacer doble corchete, porque son filas y columnas. El primer corchete va a corresponder a las columnas, y el segundo corchete va a corresponder a las filas. Bien, entonces, vamos a irnos al documento y el documento nos dice que cuando yo tengo una matriz, todos los elementos de la matriz se llaman bajo el mismo nombre. Y si se trata de una matriz, los valores son homogéneos. Entonces ahora, hasta el momento, nosotros hemos trabajado datos simples, como por ejemplo una suma. La suma es un dato simple, o podemos tener listas, o podemos tener conjuntos, y en este momento listas de listas. Cuando hablen de matrices, entonces nosotros nos vamos a referir a ellas como arreglos bidimensionales. Bidimensionales son filas y columnas. Y lo que aparece acá
es una matriz donde yo veo los números de esa matriz, pero la matriz tiene un tamaño. Así como una lista tiene un tamaño, la matriz tiene un tamaño, y cuando yo me refiero al tamaño de la matriz, debo dar primero la fila y luego la columna. Tiene 3 filas y 4 columnas, entonces siempre voy a poner el orden primero, 3 filas, 4 columnas. Entonces, repasando la matriz, para poderla manipular, tengo que tener en cuenta de qué manera la voy a recorrer. Ya les expliqué cómo recorrerla por filas. Por columnas, entonces, lo que yo tengo que escribir primero es el ciclo de la columna, ponerlo primero, y luego el de la fila porque se está moviendo más rápido. De esa manera sería la forma como yo lo recorro. Miren la secuencia. Entonces siempre ustedes van a hacer un ejercicio de, por ejemplo, yo quiero mirar el ejercicio anterior y hallar, en el ejercicio anterior era yo quiero hallar la suma del mes de enero. Entonces lo que yo tengo que hacer es, me miro los índices, cómo se mueven, digo, mire, tengo que tener, la fila se está moviendo más rápido, y para que el que se mueva más rápido tiene que estar adentro, porque el que está afuera no se puede ejecutar hasta que el que esté adentro no se ejecute. Entonces, esa es la clave para poder hacerlo por filas o por columnas. Bueno, entonces, en Python teníamos cómo declarábamos una lista sencilla, decía lista igual a 0 for una variable cualquiera, aquí tengo i, nosotros usamos x, in range desde 0 hasta n, o utilizar la n nomás. Y si es la matriz, entonces le digo primero la columna hasta m. La columna son 3 columnas. Sería el primer corchete y estos serían las filas. Y me quedaría la matriz de esta manera. Pero entonces dice, yo no lo veo en forma de matriz, me cuesta trabajo. Me cuesta, por ejemplo, si yo le digo este elemento, ¿cuál es? Pues este es el elemento 1. O sea, esta es la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Entonces, este elemento que estoy señalando de acá sería el elemento 2, o sea, el elemento 2 y la columna 2. O sea, si yo miro los elementos dentro de una lista, esas serían las columnas. Las columnas. ¿Cómo se lee una matriz? ¿Cómo se lee? Entonces, uno declara la matriz y luego coloca los dos ciclos. Aquí estoy llenándolo por fila, porque está, ¿por qué por fila? Porque yo digo matriz I, J. I va a ser la fila y J la columna. La J se está moviendo más rápido. Entonces digo input y digite la posición y de esa manera se llena la matriz. ¿Y cómo se imprime? Entonces lo mismo. Yo tengo que, para imprimir, si es mejor por fila, porque es como difícil que yo imprima por columna. Bueno, para que quede como en la forma de matriz que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces uno coloca el ciclo de la I, el ciclo de la J y imprime, pero vamos a tener en cuenta que para que no me imprima todo en una sola fila, entonces debo colocar alineado con el for un print para que cada vez que me imprima una fila, entonces me salta. Esto sí tenemos que hacer, esta impresión es con 2.7, entonces tenemos que hacerla nosotros voy a trabajar con Replit porque definitivamente no se puede con Jupyter. Bueno, miremos los elementos de una matriz. Esta matriz, si yo miro los elementos de la diagonal principal, aquí hay una diagonal, entonces se le llama a esa diagonal principal. Según lo que nosotros estábamos viendo en el Excel, vamos a mirar acá, yo puse matrices cuadradas. Los elementos de la diagonal principal son esos que están seleccionados en azul. Entonces veamos el elemento matriz sub 0, 0. Aquí sería matriz sub 1, 1, matriz sub 2, 2, matriz sub 3, 3, matriz sub 4, 4. ¿Cómo se resuelve eso? Uno de los enunciados que está en el ejercicio es calcule la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces, para hacer la suma de los elementos de la diagonal principal, yo tengo que utilizar un acumulador. Y recorrer la matriz. Puedo recorrer la matriz así, en este orden. Recorro y cuando el elemento de la fila sea igual a la columna, entonces se va sumando. Lo puedo recorrer, lo puedo recorrer. Ese sería como el ejemplo de práctica que voy a hacerles
en Jupyter para que vean. En Jupyter no, en Replit. Vamos a hacer la suma de los... Porque tenemos otras... Este ejercicio lo vamos a hacer. Con este ejercicio terminaríamos la clase. Pero yo quiero que miren que la matriz tiene otras características. Tiene la diagonal secundaria. Entonces, la diagonal principal, la fila es igual a la columna. Y miramos acá. Vamos a mirar. Voy a poner acá esta guía que yo tengo para que ustedes noten. Vamos a ver. Aquí tenemos. La fila es igual a la columna. Entonces ahora la diagonal secundaria tiene esta relación, pero la fila no es igual a la columna. Se puede observar que la fila va en orden decreciente, 3, 2, 1, 0, mientras la una crece, la otra decrece. Eso se puede simular con programa, por observación, pero hay una forma muy fácil que la guía que les estoy dando me lo explica. ¿Y cuál es esa forma? La diagonal secundaria me dice que si tú sumas la fila más la columna y lo comparas con el tamaño y le restas 1, entonces podemos identificar los elementos. Entonces, el tamaño de esta matriz, ¿cuál es? El tamaño, como es cuadrada, digo que es de tamaño 3. Perdón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamaño 4 por 4. Entonces puedo decir que es de orden 4, matriz cuadrada de orden 4. Entonces, estas operaciones que estamos haciendo únicamente son para matrices cuadradas, donde la diagonal principal empieza en una esquina y termina en la otra. Mire que aquí empieza la diagonal y no termina en la otra esquina, entonces no es una matriz cuadrada. A eso no se le puede sacar diagonal. Ni las propiedades que estamos mirando. O sea, hoy vamos a mirar únicamente operaciones con matrices cuadradas. Entonces, la diagonal secundaria, vamos a mirar. Si me dice que la característica es sumar I más J, entonces sería 3 más 0, 3, 2 más 1, 3, 1 más 2, 3, 0 más... Ah, sí, todas me suman 3. Y el tamaño de la matriz, ¿cuál es? 4, porque es de orden 4. Si a 4 le resto 1, me da 3. Entonces, si I más J es igual al tamaño menos 1, entonces quiere decir que el elemento cae en la diagonal principal. Entonces, eso es porque yo necesito saber en qué lugar caen los elementos. Por ejemplo, yo necesito que sumar los valores que están de mayo. Ah, pues en mayo, para sumarlo de mayo, yo lo que tengo que tener es la columna 4, la último valor, espérate, lo que pasa es que aquí dice 0, 1, esta tablita no corresponde exactamente. Creo que es así, me faltaron los valores de acá. Eso sería el mes de abril. Para sumar el mes de abril, entonces, en el mes de abril, yo sé que necesito un ciclo que se mueva desde 1 hasta 3 y, bueno, sería hasta 4. Aquí me faltan los valores hasta 4 para poder sumar los valores. Entonces, yo les estoy hablando, pero ustedes no están viendo. Yo necesito que aclararles eso. Entonces, me voy a de una vez a trabajar en Replit. Vamos a intentar aquí trabajar con Replit. Vamos a crear un nuevo Replit. Se llama matrices. Yo les voy a compartir el enlace de este grupo. Entonces, vamos a crear, voy a decir dev. Hay algunos ejemplos. Lo primero que hacemos es crear la función. Nuestra función. Entonces, la primera operación que yo voy a hacer es bueno, primero voy a definir una matriz. Definir una matriz. Voy a definir una matriz y para no estar metiendo los datos, entonces voy a decir que tengo la matriz mat
y voy a poner unos valores. Voy a decir que tengo 1, 2, 3, pero tiene que ser separaditos por coma, 2, 3, y este sería el primer elemento. Luego otro elemento, 4, 5, 6. Sería el segundo elemento. Y el tercer elemento sería 4, 5, 6. Voy a ponerle 2,1,0. Esa sería nuestra matriz. Yo también la puedo escribir de la siguiente manera, para verla en forma de matriz. Y lo corro acá y lo acomodo, y eso no me afecta para nada el código. Lo pongo acá, perfecto. Entonces, supongamos que esa es mi matriz. La operación que voy a hacer ahora es, digamos que la suma de la diagonal principal. Ya sabemos que la diagonal principal tiene una característica. Entonces, la suma de los elementos de la diagonal principal, sabemos que la fila es igual a la columna. Entonces, para poder hacer eso, bueno, voy a poner un título primero, print, para que cuando yo escriba el ejercicio, resolviendo ese ejercicio. Entonces sería primer punto. Primero, DPS sería diagonal principal. Bueno, principal, diagonal principal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es iniciar un acumulador porque voy a hacer una suma. Voy a decir suma es igual, vamos acá, una suma 1, porque voy a hacerlo de dos maneras diferentes. Suma 1 es igual a 0. Para poder recorrer la matriz, yo necesito dos ciclos. Entonces le voy a decir un ciclo para las filas. For i in range de n, for j ya tengo los dos índices, y como lo puse ahí en ese orden, yo lo voy a recorrer por filas. Le voy a preguntar if la fila es igual, entonces pregunto por el índice, por la columna. Si la fila es igual a la columna, estoy refiriéndome al elemento de la diagonal principal. Entonces, la suma 1 a acumular, la matriz se llama mat, pero tengo que ponerle el índice, primero el índice de la fila, que es i, y luego el índice de la columna. Entonces, de esa manera se va a acumular, se va a recorrer toda la matriz. Cuando ya se acaben los ciclos, yo puedo decir un print, puedo mostrar el resultado, entre comillas, suma de la diagonal principal. La diagonal principal es, entonces, pongo una comita y pongo suma 1. Yo puedo decir que si yo sumo los elementos de la diagonal principal, me debe dar 6. Ya lo puedo predecir. Si el problema está correcto, entonces la respuesta sería esa. Le digo run. Dice que hay un error, que n no está definido. Correcto. Entonces, como puede ser una matriz de cualquier tamaño, diagonal principal. Entonces, n no está decidido. N es el tamaño. N es igual al tamaño. Entonces, como es cuadrada, pues ¿cuántos elementos tiene? Podemos utilizar len, y abro paréntesis, de math. Si yo digo len de math, me va a decir que tiene 3 elementos.
Ahora sí. 3 elementos. Dice primer punto, suma diagonal principal es 6. 5 más 1 me da 6. Bueno, voy a hacer el mismo ejercicio de otra forma diferente. Entonces voy a decir suma 2. ¿De qué manera lo voy a hacer? Déjame que les muestro el Excel. Si yo tomo los elementos de la diagonal principal, me doy cuenta que tengo el 0, 1, 2, 3, o sea, utilizando un solo ciclo. Entonces, ¿cómo lo haría? Suma 2 igual a 0. Y utilizo un solo ciclo que llegue desde 1 hasta n. Entonces digo for, no voy a utilizar i y j para no para un valor cualquiera, x in range de n. Ya corrijo. For x in range de n. For x in range de n. Eso me garantiza tener 1, 2, 3, o sea, los valores que va a tomar x son 0, 1, 2, 3 hasta llegar al tamaño de la matriz. Y la suma va a acumular pero entonces no va a ser IJ sino el mismo valor, porque miremos, se repite, ¿no? No importa cuál letra sea, se repite, se repite, se repite. Entonces, observar. Esto de las matrices es observar cómo se hace el ejercicio. Cómo son las posiciones, esa es la clave. Cuando se acabe y ahorro código en ese momento. Se acaba el ciclo, entonces la suma 2 ya tiene el valor. Entonces, ya puedo imprimir. Lo voy a utilizar ese código. Listo. Y que me imprima la suma 2 porque fue el proceso que acabo de hacer. Suma 2 y le digo run. Profe, ¿cómo así que se repiten? No entendí esa parte. Mira, chico, yo se lo muestro en el Excel. En el Excel, lo que pasa es que aquí esto es una imagen, no la puedo ampliar, pero sí yo puedo quitar esta columna. Déjeme, yo quito. Voy a quitar esta columna para que me quede eliminar y esta eliminar. Clic derecho, eliminar. Entonces ahora sí corresponde la gráfica. Tengo una matriz de 4×4. Entonces, estas son las posiciones. Este es el truco debajo de la manga que usted tiene que tener siempre cuando trabaje con matrices. Tener en cuenta las posiciones. Entonces, observemos que yo tengo aquí 0, 1, 2 y 3. Cuando ustedes vean una secuencia de números, en este caso, es muy fácil, 1, 2, 3, 4, 5, pero yo puedo tener 2, 4, 6, 8. Diferentes secuencias. Entonces, cuando yo tengo 0, 1, 2 y 3, con un ciclo yo puedo tener el 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que yo tengo que utilizar los dos índices siempre que manejo la matriz. Uno para la fila y otro para la columna. Entonces, como yo en el código estoy generando con la X 0, 1, 2 y 3, pues yo lo repito, pongo el valor de la X y el valor de la X. Entonces tengo mat sub 0, 0, mat sub 1, 1, ¿sí? Mat sub 0, 0, mat sub 1, 1, mat sub 2, 2, mat sub 2, 3, mat sub 3, 3, ¿sí? O hubiera podido poner Okay. Hubiera podido poner entonces no piense que él está poniendo la misma columna, sino lo importante son los valores que toman, las variables. Entonces, si ustedes, vamos aquí al ejercicio. En la guía hay ejercicios así, de ese tipo. Por lo menos aquí dice, imprima solamente los elementos de la diagonal principal. Imprima los elementos de la diagonal secundaria. Contar la cantidad de elementos pares almacenados en la matriz. Bueno, miremos a ver. ¿Cómo sería para hacer los números pares almacenados en la matriz? Entonces, yo tengo que poner acá el enunciado. Y voy a poner acá un comentario que diga punto 3. Punto 3, perdón, punto 1, 3. 1, 3, más o menos. Y entonces, ¿qué es lo que dice que debo calcular ahí? Dice, eso no sé. Contar la cantidad de números pares almacenados en la matriz. 1C. Entonces,
es contar la cantidad de pares almacenados en la matriz. Bueno, entonces, borrón y cuenta nueva. Tengo la misma matriz, no tengo que volver a leer la matriz, sino la misma matriz que aparece allá arriba. La misma matriz que aparece aquí arriba. Y entonces, para contar, pues necesito inicializar un contador. Lo pongo en 0. Voy a poner aquí cont par. Debe haber otro contador que se necesite más adelante para algo. Contador de pares 0. Y tengo que recorrer toda la matriz. Entonces digo for y in range, como es cuadrada, entonces le pongo n. Y for j in range de m. Entonces ahora sí voy a preguntar cada elemento, entonces con una condicional if, y aquí estamos recogiendo todo lo visto en el curso. If, entonces la matriz entonces se llama mat. Si la matriz, y le pongo el índice de la fila, y luego el índice de la columna, si dejo un espacio para que se vea mejor, si la matriz, si el elemento yo le saco el módulo y eso es igual a 0, entonces ahí estoy preguntando por si eso es un número par. Y entonces cuando sea un número par, ¿qué tengo que hacer? Contador de pares, entonces tengo que incrementarlo porque encontré uno, se cuenta porque encontró uno. Y Profe, eso es con la matriz que usted usó arriba, mat. sí, sí, es que esa es la ventaja, que usted puede utilizar la matriz, que no, yo quiero que ustedes tengan presente que desde que empezamos a ver las estructuras, la cuestión cambió y yo no necesito estar leyendo la matriz, porque ya tengo la matriz y estoy accediendo para hacer diferentes puntos. Entonces los problemas son mucho más fáciles de leer. Aquí me está diciendo que M, Profe, si tiene un fueran error en M. columnas, no, M, por eso un error en M, pero como debo colocar N, el M sería el caso de que la matriz no fuera, pero es que quería mostrarles cómo se calcula M, ¿sí? Para el problema. Voy a colocarles M, que tiene que ser igual a N, pero M, ¿cómo se calcula? M es la cantidad de columnas. Entonces, para resolver eso, yo le digo len, y abro paréntesis, y escribo mat, y le pongo sub 0. Mat sub 0 es, recuerden que tenemos en la matriz, el primer elemento sería la primera fila. Entonces, este sería, si yo digo mat sub 0, sería esto. La primera fila, la segunda fila, la tercera. Si yo tengo una lista de listas, la primera fila sería mat sub 0. Y entonces cuando yo le digo len, él me va a decir cuántas columnas tiene. Entonces yo tomo el primer valor y así me quedaría de forma general. Puedo colocar la n, pero para que ustedes se den cuenta que es cuadrada. Ahora me faltaría solamente imprimir. Aquí yo tendría que decir print, paréntesis, las comillas. Y el ejercicio que estoy resolviendo es cantidad de pares. Control C. Y aquí digo control V. Y después de las comillitas pongo la coma y font. Entonces miremos cuál debería ser la respuesta. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Deberían ser 5. Cantidad de pares 5. Si yo quisiera que me imprimiera los pares, entonces para saber si de verdad son esos, entonces le voy a decir
print, y entre paréntesis voy a decir mat, ay, no me gusta que me salga esa mat, y pongo el índice, mat sub i, listo, entonces le digo run, y entonces ahí me dice 2, 4, 6, 2, 0, ahí me está mostrando los pares. Los pares son, entonces aquí para que se vea eso, entonces debería poner yo un mensajito acá. Era print, los pares son, para que se vea el letrero, voy a ponerlo separadito, con ALGRN. Los pares son, y entonces, y le voy a poner para que me aparezca en la misma línea, le pongo una coma, le pongo la palabra end, un igual y un espaciecito para que no me queden en línea, sino separaditos. Entonces ahora sí, analicemos. Voy a poner aquí, con el ciclo encuentro los pares, pero entonces como le puse un print para que me mostrara los pares, acá, o sea, cada elemento que cumplió la condición que es par, le digo me lo imprima, pero no me lo imprima uno debajo de otro como apareció acá, sino uno a continuación del otro. Y pongo el letrero antes para que no diga el par, no, porque si lo meto dentro del ciclo me sale muchas veces, entonces lo pongo antes del ciclo, y cuando termine el ciclo pongo la otra instrucción. Entonces le voy a decir run, y entonces mire que dejé un espaciecito en blanco en ese párrafo, para que me separara del punto anterior. Los pares son 2, 4, 6, 8, la cantidad de pares es, y si yo lo cuento, sí. Entonces, con este ejercicio yo me estoy dando cuenta de cómo trabajar. O sea, de esa manera yo puedo, mire que no me demoro 5 minutos haciendo cada problema, es ir entrenándome y facilitando cómo trabajar. Yo voy a compartirles en el foro aquí, este enlace en el chat para que todos tengan acceso a este código. Entonces, pues no tienen que tomar. Ahí con ese código ustedes lo copian y pueden en sabio trabajar. Bueno, chicos, eso fue lo que alcancé de la clase. Por favor, en el otro video que está en el curso, alcanzo a desarrollar más material por lo menos les hablo de qué es la triangular superior, el triangular inferior, hay otros ejercicios, están hechos en Repli, entonces me interesaría que lo vieran. Entonces, que complementen la clase de hoy con el otro video que les puse que se hizo en la otra clase. Entonces, ese sería el ejercicio. Espero que por lo menos el concepto lo hayan comprendido bien. Y no sé si tienen preguntas. Por favor, si tienen preguntas.